Si por alguna razón no me oyen, me lo hacen saber por el chat. Ok, entonces hoy comenzamos, como decía, hoy lunes 8 de abril. Vamos a hacer nuestro cuarto compartir existencial. Agradezco a las personas que en forma privada me han enviado sus agradecimientos, sus comentarios. Muchísimas gracias. Hay mucha gente que nos sigue, pero que no puede conectarse en directo por cuestiones de trabajo, de ocupaciones y por las diferencias de horas que hay en cada uno. Pero lo importante es que el mensaje llegue de alguna manera. Hoy vamos a tratar un tema bastante, no sé si llamarlo raro, o que casi no se trata, y es sobre la transfiguración. Empiezo citando el Salmo 40, porque también nos ocuparemos de esta parte, donde dice: de mí está escrito en tu libro, que yo haga, Señor, tu voluntad. Dios mío, eso solo quiero, tu palabra escrita en mis entrañas. Después volveremos al Salmo. Lo que se conoce como la transfiguración, en este pasaje en los evangelios, está ubicado en un sitio que no fue el que ocurrió realmente, como pasó igual en las tentaciones del desierto, tampoco ocurrieron allí. Muchas de los sitios que tradicionalmente se consideran los lugares donde ocurrieron estos eventos están errados, ¿no? En este episodio de la transfiguración de Jesús, donde él va a mostrar a 3 apóstoles solamente, va a mostrar su divinidad por primera vez, y estos apóstoles lo van a ver hablando con seres celestiales. ¿Por qué digo que los sitios no son los correctos? Lo que pasa es que Helena, la madre del emperador Constantino, el emperador romano Constantino, ella fue una ferviente seguidora del movimiento cristiano y vivió hacia el siglo III. Constantino fue entre comillas, el emperador romano que se convirtió al cristianismo gracias a su mamá, y se acabaron las persecuciones, esas que ustedes han visto en tantas películas, que se perseguía a los cristianos y se tiraba a los leones y se crucificaban y se mataban y se quemaban y se hacía todo tipo de espectáculos con ellos, porque el imperio romano le tenía un odio a los cristianos porque les parecía que sus ritos eran muy ocultos, entonces los perseguían. Y va a ser Constantino quien va a acabar con eso. Y entonces Helena, ella tenía una obsesión con encontrar la cruz de Jesucristo donde fue crucificado y otras reliquias, cosas de los reyes magos. De hecho, la tradición cuenta que ella consiguió la cruz y consiguió otras cosas, otras muchas reliquias. Entonces ella estuvo en Tierra Santa buscando todas esas reliquias, buscando esos sitios donde ocurrieron esos eventos, y donde ella creyó que ahí había ocurrido X evento, erigió una capilla en honor de ese evento. Pero Helena fue a Israel 300 años después de que Jesucristo había estado aquí. Y no era arqueóloga ni tenía los conocimientos suficientes para poder ubicar con exactitud los sitios. Por eso hay muchísimos sitios que, si ustedes van a Tierra Santa, van a ver en cada sitio una capilla conmemorando esos eventos. Entonces, la tradición sitúa este evento de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y aunque los apóstoles, los evangelistas Mateo, Marco y Lucas no lo dicen textualmente, o se dice que fue en el monte Tabor, realmente el fenómeno ocurrió fue en el monte Hermón, que ya en una de las charlas lo vimos. El monte Tabor está así al sur del lago de Galilea, y es una montaña, un cerro que se ve, que resalta, se ve en el paisaje,
y quizás por eso llamó la atención y se pensó que allí era que habían sucedido las cosas. Lo que sí se cree también para los judíos que ahí sucedió la batalla, una batalla que aparece en el libro de Débora, que es la batalla de Barak contra el ejército de Javín al mando de Císara. Y eso, si tenemos chance algún día, oiremos también esas historias que son muy interesantes. Ahora, este episodio de la transfiguración ocurre muy poco después de cuando los apóstoles estaban en Cesarea de Filipo, que fue nuestra primera charla. Estaban en Cesarea de Filipo, que fue donde ocurrió esas preguntas que le hizo Jesús a los apóstoles de quién decís vosotros que soy yo. Entonces, Cesarea de Filipo hasta el monte Tabor son como 70 kilómetros y es muy probable que los apóstoles hayan podido llegar hasta esa montaña. En cambio, el monte Hermón está prácticamente allí, en el mismo sitio donde está Cesarea de Filipo, que actualmente hoy se conoce como Bañas. Pero es igual, no nos preocupemos tanto por los puntos geográficos o si fueron históricamente así. Yo me baso más en el mensaje que hay detrás, el mensaje que nos quieren pasar. Y entiendo también que los evangelistas, como la mentalidad oriental de contar historia, es más que todo, o sea, es pasar su fe y se la pasan sobre todo a la próxima generación, se la pasan a los niños. Entonces, tienen que contar las cosas así bastante asombrosas o con bastante cosas extrañas para que los niños les sea interesante. Entonces, hay muchos relatos que son fantásticos, por decirlo de alguna manera, pero no le quita el valor, que es el trasfondo de lo que nos quiere dejar. Entonces, Jesús va a hacer algo muy importante después que sus apóstoles lo han reconocido a él como el Hijo de Dios. Cuando él les pregunta y les responden así, es muy interesante, lo decíamos en aquella primera charla, porque cuando le pregunta qué piensan los demás, para los demás Jesús era un profeta, era una persona muy poderosa, pero lo que responden los apóstoles, que es decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, eso era muy duro, muy fuerte para decirlo un judío primero, porque para los judíos Dios no tiene hijos, Dios es uno, y entonces no tiene parientes. Entonces, por eso Jesús le dice, eso lo dicen porque se los ha revelado mi Padre. Entonces, él va a ser aquí, él realmente se va a ir al monte Hermón, que fue el mismo monte donde él se recluyó, hizo como un retiro antes de comenzar su vida pública. Y en ese monte fue donde ocurrieron también las 3 tentaciones de las que hablábamos en la charla anterior, 2 charlas atrás, ¿verdad? Allí se reunió con las mismísimas fuerzas del mal, y no es porque se estaban enfrentando así en una pelea, ¿no? Realmente la pelea fue dialéctica, de conceptos, de ideas. Será muy interesante tratar un tema más adelante cuando tengamos tiempo, de un tema que a mí me fascina mucho, que es la rebelión de Lucifer, porque con quien estaba hablando Jesús en ese momento fue con Lucifer y con su mano derecha, que es Satanás. Nosotros normalmente tenemos la confusión de que creemos que todos son el mismo ser. Y el que conocemos como el diablo también es otro personaje. Pero ese no nos toca el tema ahorita. Los menciono solamente porque en ese mismo monte, el monte Hermón, que lo veíamos así, es un monte muy hermoso, es el monte más alto que tiene Israel, y dependiendo de la estación, tiene nieve, ¿okay? Y tenía muchos valles, es muy hermoso. Entonces Jesús va a subir a este monte en varias ocasiones, y en esta oportunidad va a ir con los apóstoles, pero porque va a tratar asuntos sobre el final de su misión. Esto va a ser muy interesante, y él se va a llevar, no se puede llevar a todos los apóstoles, y decide llevarse solamente a los 3 que lo acompañan siempre.
a Pedro, Santiago y Juan. Pedro y Santiago y Juan siempre van a acompañar a Jesús en la mayoría de los eventos. Y en el huerto de Getsemaní, antes de la pasión, los que van a estar con él allí en su agonía van a ser estos mismos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Pero no era porque ellos eran los preferidos de Jesús. Mucha gente cree que Jesucristo tenía esa preferencia y por eso se los llevaba a todos. Los apóstoles ellos se habían como grupo, se habían repartido unos cargos para poder manejar al grupo. En la charla anterior de la multiplicación de los panes vimos que el que se encargaba del mantenimiento, del hospedaje, de la comida y de todo, era de la logística, del mantenimiento de los apóstoles que andaban en peregrinación, era Felipe. Y por eso a él es que llama a Jesús para preguntarle que si tenemos comida para darle a toda la gente. Pues Pedro, Santiago y Juan son, vamos a decir así, los guardaespaldas. Cada vez que Jesús se necesita retirar, ellos no lo pueden dejar que se vaya solo, porque Jesús tiene muchos enemigos. Entre las clases sacerdotales y las clases, los fariseos y esto. Y entonces eligen a estos tres apóstoles como sus guardaespaldas, como los que lo van a cuidar, son encargados de la seguridad de Jesús. Y por eso siempre van a aparecer con él. No es porque sean los preferidos. Entonces, Jesús va a ir a subir al monte para tratar asuntos sobre ya al final de su misión. Fíjense que Jesús vino a hacer una experiencia humana. Después, en otra ocasión también podemos ver por qué. Él vino a hacer una experiencia en la carne como cualquier ser humano. Y para este momento, ya él había cumplido con ese requisito. Ya era un hombre adulto, ya había pasado por las experiencias que tiene la mayoría de los seres humanos, y él se va a reunir aquí con dos personas celestiales del reino del Padre, y donde le están diciendo que ya puede concluir dar por concluida su misión y retornar al gobierno de su universo. Estos personajes son el arcángel Gabriel, que es el jefe del universo, y el padre Melquisedec. Y entonces Jesús en esta conversación que tiene con estos seres, con estos personajes, con estos ángeles, por decirlo de alguna manera, para que los podamos entender, él va a tomar la decisión de no terminar su misión hasta aquí. Él quiere llevar la vida, la experiencia humana hasta el final, que es lo que le pasa a todo ser humano, morir. Él quiere hacer también la experiencia de morir. ¿Ok? Y vamos a ver cosas muy interesantes en ese aspecto. Entonces, como no se puede llevar a todos los apóstoles, se lleva solamente a 3 de ellos. Y están allá, ya llegan, los demás se quedan abajo y sube con estos 3 apóstoles. Y estando allí, Pedro le pregunta al maestro: Señor, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar aquí lejos de los hermanos? O sea, tampoco entiende por qué no fueron todos, pues. No, tampoco Jesús llevó a estos 3 porque estos sean los más capacitados y los que más podían entender. No, ninguno de los apóstoles estaba en capacidad de asimilar lo que era la revelación de lo que era Jesús en realidad. Y entonces por eso Jesús decide llevarse solamente a 3. Y Pedro le hace esta pregunta y Jesús le contesta: estaremos aquí hasta que veáis la gloria del Hijo del Hombre y conozcáis todo lo que os he declarado es verdad. Jesucristo va a dar una muestra de quién es él. Y en eso se ponen a conversar y al final se quedan dormidos. Pero los despierta algo, un sonido, y cuando se despiertan los 3 apóstoles, ven a Jesús conversando con 2 seres resplandecientes. Y la misma figura de Jesús, su rostro, su ropa, también se llenan de una luminosidad celestial. Y ellos por supuesto, cuando se despiertan y ven esta escena, se llenan de pánico, se asustan muchísimo. No entienden ni siquiera lo que están hablando, y Pedro confunde a Gabriel y a Melquisedec con Moisés y Elías. Y por eso en los evangelios aparece que Jesús está conversando con Moisés y Elías. Pero Jesús no tiene nada que hablar con Moisés y Elías, está hablando
con el arcángel Gabriel y el padre Melquisedec para tratar los asuntos sobre el fin de su misión. Y como les dije, ya él decide y se los hace saber a sus apóstoles que él decidió terminar, continuar la misión, continuar con ellos y llegar hasta el final de la vida, de la experiencia que hace todo mortal, que es morir. Entonces, Pedro ve esa escena asombrado con estos seres y lo que se le ocurre decir es: maestro, qué bueno es estar aquí. Nos regocijamos de ver esta gloria. No queremos volver a descender al mundo ignominioso. Nosotros queremos quedarnos aquí para el resto de nuestra vida. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Como les digo, Pedro confundió a estos seres con Moisés y Elías. Y Pedro, por supuesto, en este sentido, viendo es como que a nosotros nos enseñaran por un instante, un momento, lo que nos espera en el otro mundo, y tú dices, vamos a quedarnos aquí. Por eso ningún muerto se devuelve. Eso es lo que digo yo, cuando nosotros nos preocupamos por nuestros difuntos, por supuesto que los difuntos están muchísimo mejor porque ninguno se devuelve. Si a nosotros se nos diera un minuto de contemplar la gloria, porque esa es la única palabra con la que podemos ponerlo, y contestaríamos lo mismo que dice Pedro: vamos a quedarnos aquí, no quiero volver al mundo y a la fatiga de la vida humana. Y estaba todavía hablando él ahí, alucinando prácticamente, cuando de pronto ya se queda Jesús solo, se desaparecen los 2 seres y una nube los envuelve a Jesús y a los 3 apóstoles, los envuelve una nube plateada, densa, y oyen una voz que dice: este es mi hijo amado, prestadle atención, escucharle. O sea, una confirmación del cielo, por decirlo así, de que Jesús es quien dice ser. Y los apóstoles todavía se quedan más asustados. Y Jesús les va a decir algo muy interesante. Por supuesto, la nube se desaparece, vuelve todo a la calma, vuelve toda la normalidad. Y Jesús le dice: vámonos, nos toca ir, ahora sí regresamos. Y ellos van mudos, no pueden entender nada de eso. Nada de lo que habían visto no lo asimilan. Entonces, Jesús solamente les dice: asegúrense de no decirle nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Entonces, imagínense esa confusión que tienen los apóstoles, que primero ven a Dios, a un Dios que dice que tiene que morir. Y sobre todo para Pedro, la idea de que su maestro pueda morir le metía en una angustia muy grande. Y se pone muy nervioso a saber que es, y no saben, no entienden, no pueden entender, y ellos no van a entender. Jesucristo se los va a decir muchas veces, le va a decir: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea rechazado por los sacerdotes y por todo el pueblo, que sea muerto, que sea crucificado y al tercer día resucitar de los muertos. Ellos no lo van a entender hasta que pasa. Y Jesucristo se los va a decir de muchas maneras y no lo van a entender. Y la razón por la cual Jesús les dice que no se lo digan ni a los demás apóstoles, ni a nadie hasta que resucite entre los muertos, es simplemente porque como la mentalidad que tienen los judíos es de que del Mesías portentoso, liberador, que nos va a sacar al pueblo encima. Ya ellos habían visto ese líder grandioso que les daba comida a 5,000 personas. Imagínate, si encima lo ven así radiante, luminoso, como un ser celestial, pues la idea de su mesianismo les va a crecer mucho más. Y Jesús les dice: si ustedes siguen creyendo en mí como ese Mesías terrenal que espera al pueblo, se van a llevar muchas decepciones, porque no tiene que, mi reino no es de este mundo, no tiene que ver nada con él. Entonces, Jesús decide hacer esta experiencia final de todo ser humano, que es experimentar la muerte física. Y fíjense algo muy interesante, no sé, a algunos les chocará, ¿okay? Jesucristo no lo hizo, no decidió pasar por la muerte como creen muchos religiosos,
porque él necesitaba aplacar a un Dios airado, enemistado con la humanidad, y tenía que reconciliarnos. Eso está en la mentalidad más primitiva de la religiosidad natural, que es ofrecer víctimas, animales, incluso en muchos pueblos sacrificaban seres humanos para apaciguar a un Dios que está enfurecido. ¿Okay? De hecho, en las fiestas pascuales de los judíos, en el templo de Jerusalén corrían ríos de sangre de todos los animales que sacrificaban los sacerdotes en holocausto y ofrendas para que cada familia pudiera celebrar la fiesta en la Pascua. Pero estos corderos y estos vacas y todo que sacrificaban tenían esa connotación religiosa de apaciguar a un Dios airado. Y Jesús siempre miró esta matanza de animales horrorosa que ocurría en el templo. Siempre, nunca le gustó. De hecho, cuando él celebraba la Pascua, no comía el cordero pascual, porque hacía referencia a esta matanza cruel de animales que no tiene nada que ver. O sea, incluso los dicen mucho, les va a decir a la gente, ninguna sangre de animal puede comprar ni apagar nada. Entonces los judíos celebraban, mataban sus corderos y sus animales y se reunían en sus casas en las noches de Pascua, en un montón de signos para conmemorar la salida de sus antepasados de Egipto. Y entonces esta idea del sacrificio de una víctima pura, mansa, inocente para agradar a Dios y ganar su favor, estaba muy arraigado en las creencias del pueblo. Y los apóstoles y los evangelistas también van a creer estas cosas. Y por eso van a presentar siempre a Jesús como la víctima pascual que muere para reconciliar a Dios con los hombres. O sea, y si nosotros oímos lo que habla Jesucristo, no hay cosa más lejana de lo que realmente, del Padre que Él mostró. Si nosotros pensamos que Dios es un ser que necesita la muerte de su Hijo para Él aplacarse, pues como digo, eso es la conciencia más primitiva que tiene. De hecho, entonces Jesucristo solamente vino a hacer una experiencia humana como cualquier criatura. Nació en una familia, tuvo padres, hermanos, parientes, estudió en la escuela del pueblo, trabajó en distintas labores, se ganó el pan con el sudor de su frente. Su padre muere cuando él solo tenía 16 años y se va a hacer cargo de su madre y sus hermanos y va a trabajar por ellos y hacer todo lo que hace una persona, pues, responsable. Va a ser una experiencia humana solamente. Y al final quiso experimentar también la muerte. Él se podía ir. Ahora, los horribles padecimientos que vamos a ver ahora en una de las charlas, que es su pasión, los padecimientos de la crucifixión, la tortura y la vejación y la humillación a la que fue sometido, eso no tiene que ver nada ni con que esa era la voluntad del Padre, y mucho menos que era necesario derramar su sangre para redimir los pecados de la humanidad. Esas son creencias, me perdonan todos los que todavía crean en esas cosas, los respeto si lo creen, pero Jesucristo su sangre, Él no tenía que derramar la sangre para redimir nada, porque no tenemos que reconciliarnos con Dios, o no tenemos que reconciliarnos de esa manera. ¿Okay? Esa muerte y todas las vejaciones que le hicieron fue simplemente mentes perturbadas de la gente que estaba allí, que le tocó, a las que Jesús también quiso amar y perdonar y otorgarle la posibilidad de entrar en el reino, y dio su vida por ello, ¿okay? En ese sentido. Entonces, dice el Salmo 40, precisamente, porque es que ya en los salmos están muchas de estas cosas, pero se nos quedan son las otras. Dice precisamente el Salmo 40, no quisiste sacrificio ni oblación, no quisiste matanza de animales, por eso me has abierto el oído. No has querido víctima por la culpa. Una víctima, la víctima, el cordero pascual o el chivo expiatorio, como llamaban, era un animal que lo sacrificaban en nombre del pueblo, y era la víctima por la culpa. Y dice aquí, tú no querías víctima por la culpa.
pero me has dicho, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. De mí está escrito en tu libro que yo haga, Señor, tu voluntad. Dios mío, eso solo quiero, tu palabra escrita en mis entrañas. Cuando nosotros oímos hablar de la palabra de Dios, tendemos a creer que la palabra de Dios son las escrituras, la Biblia. Y creemos que esa es la palabra de Dios. Ese conjunto de libros que los escribieron un montón de autores en épocas distintas y a diferencias de muchísimos años y siglos unos de otros, y que simplemente se recopilaron en uno solo, se juntaron todos, y es lo que se conoce como la Biblia. La mayoría de la gente cree que las escrituras son la palabra de Dios. Pero la verdad es que Dios no necesita tener libros sagrados ni nada. Mucha gente cree que esos libros o los escribió Dios o se los dictó a las personas. Y la verdad que Dios no necesita nada de eso para comunicarse, porque Él habita en nosotros. Además, ni 1 millón de libros podrían contener la palabra de Dios, su acción, su revelación, lo que Él ha hecho a través de las edades. No pueden contenerse en ningún libro. Ahora, la palabra definitiva de Dios, como dice el mismo San Juan en su evangelio, dice, el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y moró entre nosotros. O sea que cuando digo tu palabra en mis entrañas, es la forma de vivir de Jesús. La palabra es Jesús. La palabra no es la Biblia, la palabra es Jesús. No es porque tú te sepas la Biblia de memoria, te sepas los versículos, los pasajes y todas esas cosas, con eso te vas a hacer un cambio en tu vida significativo. No, es que tú recibas el Espíritu de Jesucristo y puedas amar en la dimensión que Él ha amado. Entonces, este Jesús que nos ha mostrado un Padre un Dios totalmente distinto al concepto, a la idea judía, que es un Dios que es colérico, que hay que temerle, que hay que estar ofreciéndole cosas porque precisa hacer sacrificios y holocaustos, porque si no te castiga y cosas así. Todavía a nuestras fechas, mucha gente cree en un Dios así. Todavía los judíos creen en un Dios así, todavía los musulmanes creen en un Dios así. Sí, es muy amoroso, pero cuidado, no lo hagas poner bravo. ¿Okay? Y como decíamos, Jesucristo nos muestra a un Dios totalmente distinto, nos muestra un Dios Padre. Y cuando Felipe le pregunta a Jesús, o le dice a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si nosotros podemos conocer al Padre, ya con eso estamos hechos. Y Jesús que le responde, le dice, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, si tú quieres saber cuál es la palabra de Dios, qué es con lo que Dios creó todo este universo, mira a Jesucristo, mira su vida, mira su actuar, mira cómo responde Él ante las situaciones. Ese vivir, esa forma de vivir es la que debemos aspirar. Ahora, nosotros venimos a este mundo a hacer una experiencia, igual que la hizo Jesús. ¿Y de qué radica la experiencia? Vivir. Nosotros venimos aquí a vivir, más nada. No venimos a aprender cosas, mucho menos, con el perdón de los que crean, venimos a pagar fallos de vidas pasadas, donde yo hice no sé qué cosas y ahora las tengo que pagar en esta vida. La vida es una sola, tenemos una sola vida, que es esta que nos ha tocado y se nos ha dado para vivir. Ahora, ¿qué es vivir? ¿O para qué vivir? Voy a dar un minuto a ver si alguno me contesta esta pregunta. Abran sus micrófonos y me digan que ustedes para qué viven. Porque yo solo hablando no puedo. Alguien que me diga para qué vive. Sin miedo, o sea, esto no es un examen, simplemente la idea que tienen ustedes para qué vivimos. ¿Qué es vivir? Porque fíjense, yo digo que nosotros venimos a este mundo a vivir y resulta que no sabemos qué es vivir. Entonces sí la tenemos hecha. Ahora sí se puede entender la confusión que tenemos muchos de que no sabemos ni siquiera cómo. Luis,
Dime. Bueno, para mí vivir Robert, es... Robert, un Sí. poquito. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho, pero preséntate un poquito al grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Zavala. Ya llevamos un buen tiempo en amistad con Luis y su familia. Estoy aquí en el área de Chicago y para mí vivir es influenciar sobre las personas. Muchos le llaman servicio, ¿sí? Servicio, ayudar, pero para mí eso, influenciar en las personas, en la familia, en los amigos, para mí es eso, como ponerse al servicio de los demás. Muy bien. O sea, para ti Gracias, vivir es Luis. servir. Vivir es servir. Muy bien. Muy bien tu concepto. ¿Alguno más quiere decirme así en 2 palabras? ¿Para qué es vivir? ¿Para qué vive? Pues yo pienso que es para experimentar la vida. Obviamente yo creo que es cumplir misiones. Para mí siempre he dicho que hemos venido a hacer una experiencia de amor. Siempre estamos en la búsqueda y yo pienso que vivir es no llenarse de experiencias, pero vivir experiencias, experimentar la vida para que ahora sí, como quien dice, nadie nos la cuente, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Si no tienen micrófono, pueden decirlo por el chat. Muy bien. Fíjense que estamos hablando del Dios que nos ha mostrado Jesucristo y nos lo ha mostrado como su Padre. Ahora, dice Balú que no tiene micrófono, dice vivo para dar y recibir alegrías. Muy bien, una forma de vivir, de ver la vida muy feliz, muy optimista. Perfecto. Ahora, fíjense, lo que yo he descubierto a lo largo de todas las cosas que he tratado de buscar y hacer, me he dado cuenta que nosotros, el propósito de nuestra vida es encontrarlo a Él, encontrar a Dios manifestado en Jesús, porque a Dios no lo podemos ver, por eso Él le dice a Felipe, si tú me ves a mí, ya ves a Dios. Nadie puede ver a Dios, por decir así, y seguir vivo. No, no es porque no pueda seguir, sino nuestros sentidos no tienen esa capacidad. Por eso Jesús se tuvo que rebajar, o sea, condensar toda esa divinidad. Y yo siempre veo este episodio de la transfiguración como si Jesucristo se hubiera desabrochado un poquito la camisa y se salió un poquito de lo que es Él en realidad, y esa luz envolvió toda la montaña. Y es como que se abriera un sol, ¿ok? Entonces, vivir para encontrarlo a Él, enamorarte de Él, porque como dicen los evangelistas, dicen que en Él existimos, en Él somos, en Él nos movemos. Pero fíjense, amarlo como se aman los enamorados. Nosotros a veces tenemos una idea de amar a Dios en una forma, no sé, mística, rara. Yo pienso que debemos amarlo como se aman los enamorados, con un amor romántico, no místico, imaginario, de devoción, de rezos y no sé qué cosa. Un amor físico, emocional, vivencial. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? Supongo que sí, ¿verdad? Voy a suponer que sí se han enamorado alguna vez, a lo mejor cuando eran pequeños. Quizá a lo mejor ya no nos acordamos porque ha pasado mucho tiempo. Y con la persona que hoy estás, a lo mejor ya no sientes lo mismo, pero sigues en esa relación más por costumbre que por amor. Espero que no. ¿Ok? Ahora, pero recuerda lo que sentías cuando te enamoraste. Cierren los ojos, imagínense cuando se enamoraron de la persona que se hayan enamorado, así muy grande. ¿Cómo te ponías? Esa persona llenaba todo, tu pensamiento, tu tiempo, tu espacio. No hacía falta nada más. Solo querías estar con esa persona que te hacía volar y detenía el tiempo. El tiempo pasaba volando cuando estabas con esa persona. Qué hermoso es enamorarse, ¿verdad? Parece que estuviéramos enfermos porque se nos va el sueño y hasta las ganas de comer.
Lástima que la enfermedad dura tan poquito. A veces a mucha gente le dura muy poquito la enfermedad del amor, del enamorarse. Es lamentable. Ahora, trae ese momento a tu memoria, cuando te enamoraste así, todo como lo que sentías. Tráelo a tu memoria, esa emoción, ese sentimiento, esa vivencia. Cuando lo tengas allí, ahora, ámalo a él así. Ama a Jesús así, como hombre, físicamente, con esa intensidad, con todo, como dice el Shema que leíamos, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas. Así no amaba, así no te enamoraste y así no amaste a esa persona, a ese novio, a esa novia, a esa esposa. Fíjense que eso es lo que dice, lo que leíamos en las Tentaciones. Lo que pasa es que nosotros entendemos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus ganas, con todas tus fuerzas. Lo entendemos como un mandato, como un precepto obligatorio que si no lo cumplo me castigan. Pero ¿acaso se puede obligar a amar? ¿Se puede obligar que alguien te ame? No, quizás la sumisión y la obediencia se pueden imponer como un deber, pero el amor es algo que se siente, incluso a pesar de la persona amada. Puede ser que la persona que tú amas ni siquiera se entera que tú lo amas y no interesa, porque el sentimiento es tuyo. Pues ama así a Jesús, así tenemos que amar. Así pienso yo que a ese grado de amor es que tenemos que llegar, no el de devociones y de no sé qué cuentos, no. En esta vida no venimos solamente a estudiar, casarnos, tener familia, trabajar, hacer dinero, sufrir o reír, como si fuera un requisito con el cual vamos a tener un reconocimiento. No, venimos a conocerlo y experimentarlo a él en los sentidos, porque más adelante lo experimentaremos, pero de otra manera. Después de esta vida, ya nosotros no tendremos cuerpo, por lo menos no tendremos este cuerpo. Y lo veremos a él tal cual es. Por eso la verdadera religión, como la llamo yo, es la de la experiencia personal con Dios. Y ustedes saben cuál es el primer requisito para poder conectarte con ese pedacito de Dios que vive dentro de ti. Con ese Dios que mora en ti, ¿cuál es el primer requisito que necesitamos para conectar con la chispa divina, el ajustador, como lo quieran llamar? El primero, y pienso que hasta el único, es la humildad. Lo que pasa es que nosotros tenemos ideas también erradas sobre lo que es ser humilde. Tenemos falsos conceptos sobre la humildad. Creemos que son posturas, cambiamos el tono de voz, los ojitos caídos y tristes, las manitas asadas, que no tienen que ver nada con lo que es la humildad. Lo que pasa es que así han pintado la mayoría de los artistas a los santos y al mismo Jesús, con unas caras ahí lánguidas de tristeza, y pensamos que la humildad es ser así. Pero la humildad es la verdad, decía Santa Teresa. La humildad es la verdad, tu verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Reconocer que no eres nada ni nadie. Y eso es muy difícil, porque es lo contrario a lo que enseñan, por ejemplo, todos estos cursos de superación personal, de los cuales yo también doy. Pero yo no me estoy refiriendo no se trata de tu valor como ser humano de cara a las demás personas. No es que tú no eres nadie comparado con las demás personas o contigo mismo. Eso es tener la autoestima por el piso. Yo no estoy hablando de autoestima. Se trata de que no eres nadie con respecto a Dios, porque muchas veces nosotros queremos tratar a la divinidad como si fuera tu hijo, como si fuera tu pareja, si fuera tu secretaria o un sirviente que le mandas y le dices y él le tiene que salir corriendo a obedecerte. Entonces, no nos ubicamos. Entonces, la humildad es saber con quién estás tratando. En el libro del Génesis, leíamos también en la charla anterior, se presenta la serpiente hablando con Eva y le dice
que si come del fruto del árbol que está en medio del jardín, que Dios dijo que no coman de él, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, van a ser dioses. Esa es la propuesta que le hace la serpiente a él. Vas a ser tu Dios. No vas a necesitar a Dios. Tú eres Dios, porque tú vas a decidir lo que está bien y lo que está mal. Como vas a tener el conocimiento del bien y el mal, no vas a necesitar ningún Dios que te diga esto se puede, esto no se puede. Así que si tú comes de ese árbol, tú eres Dios. Tú eres Dios de tu vida y vas a hacer de tu vida lo que te dé la gana, lo que te provoque, lo que te jale, como dicen los mexicanos. ¿Por qué tienes que obedecer a alguien que no sabes ni siquiera si existe o no existe? Apenas te lo han contado, que te lo dicen allá en la iglesia, no sé dónde. Este susurro de la serpiente, del demonio en nuestra mente es muy sutil, pero es muy profundo. Esa es la realidad que tiene todo ser humano. Es el dilema que pasa todo ser humano en este mundo, en todas las diversas circunstancias que nos plantea la vida. Cuando tú aceptas eso, esa idea, prácticamente expulsas a Dios de ti. Y ese Dios, esa chispa que es la que tienes adentro, que es la que testifica, te testifica dentro de ti que tú eres su hijo. Tú en cambio dices, no, yo soy Dios, yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie, yo sé lo que más me conviene. Podemos ir entendiendo por dónde va nuestra soberbia en este sentido y nuestra falta de humildad. Por eso el Salmo 40 dice que cuando rezamos, cuando en la oración que yo les di para que meditaran, en la segunda parte hay una oración. La primera parte es adoración, adorar a este Padre que muere en ti. Y la segunda parte es orar, pedir. ¿Y qué pides? ¿Qué tienes que pedir? Sí, por todas las cosas, todas las necesidades, pero básicamente debes pedir que mi voluntad sea hacer tu voluntad, como dice el Salmo 40. De mí está escrito en tu libro, que yo haga, Señor, tu voluntad. Y eso es lo único que yo quiero, tener tu palabra en mis entrañas. Eso sí es ser humilde. Decirle a Dios, tú eres el que sabe, yo no. Tú sabes lo que me conviene, lo que necesito para ser feliz, yo no. Pero de una vez sale el demonio otra vez y nos susurra, y serás infantil, todavía creyendo en seres que no existen, porque no te ama. O sea, si ese Dios existe, eso lo decía ya Nietzsche, el padre del ateísmo, decía, Dios si existe y no hace nada por tu situación, por remediar tu sufrimiento, si no puede hacer nada es porque no es Dios. Y si puede y no lo hace, es porque es un sádico. Entonces, o sea, si Dios no ama, si tú te convences que Dios no te ama, automáticamente aceptas que Dios no existe. Porque si Dios no es amor, no existe. Por lo menos para ti no existe. Y entonces, ¿qué hace estos demonios que tenemos, el demonio que tenemos dentro, que nos susurra en nuestra cabeza? Te muestra tu vida, te muestra tus carencias, te muestra tus defectos, te muestra tus debilidades para convencerte de que Dios no te ama. Por eso, aceptar la afirmación de la serpiente, esa charla, aceptarla, sentir, decir que es verdad, automáticamente nos pone en una situación de tristeza, de depresión, de enojo, todas esas emociones que llamamos que vibran bajo, vibraciones bajas, porque cuando las sentimos esas emociones, la rabia, la envidia, la ira, igualmente la tristeza, la depresión. Cuando decimos que vibramos bajo porque te pones denso, te pones pesado, te pones oscuro, la vida se te pone pesada. Entonces, nosotros nos podemos convencer de lo que nos dice el demonio, de que nosotros somos Dios, lo que dice la serpiente. No, chica, come del árbol tú, porque tú eres Dios. Pero la realidad es que, aunque nosotros lo digamos y pataleemos, la realidad es que no somos Dios. Podemos ser Dios, podemos ser como Él. Y además esa es nuestra meta.
Nuestra meta es ser como Dios. Lo que pasa es que el camino es totalmente distinto al que nos contó el otro señor. Por eso Jesús vino a enseñar con su vida, haciendo la voluntad de su Padre, hasta lo incomprensible, hasta una muerte ignominiosa. ¿Cuál es el verdadero camino hacia la divinidad? El camino hacia la divinidad es ser como hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Te preguntarás tú. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice él, sé perfecto como Él es perfecto. O sea que nosotros estamos llamados a la perfección. Pero la perfección divina no es como tampoco como nosotros nos la imaginamos, de ser una persona virtuosa, sin defectos, sin pecados, sin nada, sin fallas. Eso no es ser perfecto. Cuando Jesús hace esta aclaración, dice, sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, y llover sobre los campos de los justos y los injustos. O sea, la perfección de Dios es el amor al bueno y al malo, al que se porta bien y al que se porta mal, al que te cae simpático y al que no te cae simpático. No se trata de virtudes de no sé qué tipo. Hay mucha gente muy virtuosa y que tiene muchas cualidades. Sin embargo, lo que nos distingue y nos hace parecernos a Dios es esta capacidad de amar como Él nos ama. Y para que tú puedas amar así, primero tienes que llenarte del amor de Él, tienes que sentir que Él te ama así. Por eso la tristeza, la depresión, el fastidio, el odio, el desprecio a los demás, la desesperanza, esos son los resultados de haber comido del fruto prohibido, volviendo a la historia de Adán y Eva. Y comer del fruto prohibido no es que hacer cosas indebidas, haber roto las normas, haber desobedecido, porque nosotros siempre tenemos una mentalidad legalista, siempre creemos que toda la relación con Dios es de tratos, de tratos legales, de que yo cumplo el contrato, tú cumples la otra parte y así nos llevamos bien, y si no nos demanda. Y no es así, por eso Jesucristo siempre va a poner en la relación de Dios con los hombres, lo pone siempre como una boda, como un matrimonio de dos novios que se aman muchísimo. Entonces, esta propuesta que le hace Lucifer a Adán y Eva, de creerse que ellos son Dios, de que no tienen necesidad de Dios, eso es comerla. Cuando tú lo aceptas y aceptas que Dios no existe porque no te ama, es como si estuvieras comiendo el árbol del conocimiento del bien y mal. Ahora, nosotros tenemos una dificultad, que es que la fe, el amor incondicional a Dios y el conocimiento de su voluntad, saber cuál es su voluntad sobre mí, es un don. Y como es un don, no depende de ti, no depende de cuántas ganas le pongas, cuánto apretes los puños y ni siquiera de cuántos méritos tengas, ni de lo bien que te portas. Eso es un don, es algo que se te regala. No es natural en nosotros, no lo traemos de fábrica, pero solo tienes que desearlo. El amor, la esperanza y la fe son dones que vienen de Dios. Y son los frutos de hacer la voluntad de Dios. Hay gente que cree que cuando yo ame mucho, tenga muchísima fe y una esperanza inquebrantable, entonces haré la voluntad de Dios. Y es todo al contrario. Cuando tú puedas hacer la voluntad de Dios, tendrás amor para regalar, una fe indubitable y una esperanza contra toda esperanza. Pero eso lo tiene el que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene. ¿Qué puede hacer el que no lo tiene? Pedirlo, no hay otra. Pedirlo y pedirlo. Entonces, vamos a ver ya para finalizar nuestra tarea y nuestras preguntas para reflexionar. Dice, la primera pregunta, describe 3 actividades que te hagan sentir vivo, alegre y equilibrado. Vamos a tratar de conectar con, como dijo Evalú, con lo bello, con lo alegre
de nuestra vida. Nosotros no sé por qué tendemos a creer la parte religiosa, y cuando entramos a la iglesia de una vez bajamos los ojos y nos cae como una tristeza, una depresión, hablamos bajito, o sea, no, Jesús no era así, era alegre, era animado, le echaba ganas, entusiasmado. Entonces, describe 3 actividades que tú hagas que te hagan sentir así. Ahora, la segunda es, describe cualquier práctica espiritual que tú hagas o que quisieras hacer diaria que te ayude a expandir la luz de tu conciencia, que te ayude a conectarte con esa chispa que tienes dentro, que es tu luz. ¿Qué puedes hacer para conectarte con él? Quizás necesitas meditar. ¿Cómo vas a meditar? Algunas personas lo logran oyendo música, otras caminando en la naturaleza, otras haciendo alguna actividad, otras, como dice Robert, sirviendo. Describe qué hace, qué te hace expandir tu luz. Y la tercera es, identifica 3 nuevas formas en las que puedes practicar compartir tu amor y tu luz con cada persona que se te cruza en tu camino. Te cruzas con alguien en el supermercado, una persona en el trabajo. ¿Qué cosas puedes hacer para compartir ese amor que tú tienes con esta persona? O sea, porque si tú tienes ese amor, tiene que manifestarse. Eso es como gente que compra ropa, zapatos y no se los pone nunca, ¿verdad? Tiene 15 pares de zapatos y siempre se ponen las mismas. Y 40 vestidos y siempre se ponen los mismos 2. Así hay mucha gente que dice que tiene mucho amor y mucha luz para dar, pero no sepa cuándo está esperando para compartirlo. No sé. Siempre se pone el mismo traje de amargado, de víctima o de lo sé qué más. No, no. ¿Cómo haces tú? Y eso puede ser simplemente con darle una sonrisa, con desear los buenos días. O sea, son cosas tan sencillas, con dar un abrazo. Y no estoy hablando de gente de otro planeta. A tu hijo, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo. ¿Cómo compartes ese amor con estas personas? Como dice el cuadrito que les agregué aquí, lo que Dios quiere darte es mejor de lo que tú les puedas pedir. Entonces, ya para finalizar, justo a tiempo, vayan guardando las preguntas que quieren hacer, que ustedes siempre quieren hacer muchas preguntas. ¿Ok? Fíjense. En toda oración, yo los invito a que prosigan, que se guarden 10 minutos, lo que puedan. 10 minutos es el máximo que necesitan para poderse conectar un ratito. Antes del trabajo, simplemente pongan 10, 15 minutos antes de sus labores, pongan el despertador y se lo dedican empiecen el día desde ahí. Ahora recuerden, en toda oración, la afiliación, o sea, la afiliación de que tú eres hijo de Dios, es un don. Ningún niño tiene que hacer nada para ganarse el estado de hijo o hija, ¿verdad? Tu hijo no tiene que portarse bien. Si se porta mal, tú no le dices, ya no eres más mi hijo. No, él no tiene que hacer nada, ni portarse bien ni mal para ganarse ese derecho. Él es tu hijo o tu hija. De la misma manera, el hijo de Dios llega a ser, o sea, una persona llega a ser hijo de Dios por voluntad del Padre del cielo. Dios es tu Padre simplemente. Aunque no lo sabemos, eso es otra cosa. Que lo tratamos más de otra manera que como un padre, por eso Jesucristo siempre se refirió a él como un padre. Por consiguiente, el reino de los cielos, la afiliación divina, el sentirnos hijos de Dios, debe ser recibida por el hijo como si fuese un niño pequeño. Estuve el fin de semana con mi nieta y eso es asombroso. Ahora pudiéramos mantenernos en esa inocencia toda la vida. Esa alegría, por cualquier tontería. Le llevé un globo y eso parecía que le estaba llevando no sé qué, un carro, le estaba regalando un carro. La alegría, la felicidad, el entusiasmo, el asombro, como si nunca hubiera visto un globo. Ojalá pudiéramos volver a ser como niños. Por eso Jesucristo dice, tenéis que ser como niños. No en otras cosas, sino en esto, en esa capacidad de asombro, de agradecerse, de estar contento. Entonces,
La rectitud, que es el desarrollo progresivo de tu carácter, se gana. Hay que cultivar. Para tú ser una persona recta, tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en tu carácter. Ahora, la filiación se recibe mediante la gracia y la fe. No basta que tú sepas que Dios es tu Padre. Necesitas tener fe para creer. Como siempre termino, Dios te habita. Ahora sí les doy, quedan 2 minutos para que hagan sus preguntas. Bueno, mentira, el tiempo que necesitan. Yo trato de mantener 1 hora del tiempo, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, les dejo los micrófonos. Claro. No, yo quería comentar un poco lo que comentamos, lo que Luis explicó hoy, que de verdad, primero me pareció muy interesante, aunque lo había escuchado un poco antes, pero no con la riqueza y la profundidad que él lo ha dicho hoy. Ciertamente ha sido de muy gratificante para mí el recordar que soy hija de Dios y recordar también que eso se gana gracias a la fe. O sea, si tengo fe, puedo sentirme realmente que soy hija de Dios, hija de Jesús. Y que eso, o sea, el sentirse, el creer, sentirse hija de Jesús, ciertamente es un don. Te da, cuando uno siente y cree ese don como vivo en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, en todo, tu vida cambia, el sentido de la vida cambia, el sentido de cómo llevas las cosas, el sentido de cómo las crees, en todo, desde lo más pequeño de las cosas cotidianas del día hasta lo más profundo que pueda tener el ser humano, de servir, amar y compartir, perdonar, cambia porque uno cambia la perspectiva. Es como el que usa lente, yo no uso lente, pero es como que el que usa lente y ya tiene tiempo con unos lentes y va para la óptica y le cambian los lentes, ahora veo mejor. Entonces, las cosas las veo más claras, los colores están más bonitos y hasta mi esposa, mis hijos los veo mejor. Es simplemente cambiar esos lentes y ves las cosas de otra manera. Y las ves, Dios, Jesús te permite verlas con sus ojos, con su amor, no con las limitaciones de uno como ser humano, no con las imperfecciones de uno, no con los juicios de uno. Y es una gracia hermosísima, es una gracia maravillosa que uno lo pueda ver así. Pero se necesita tener ese don y definitivamente se necesita tener fe para poder creérselo. Si no, bueno, no sé, no creo que haya otra manera, pero es la única para mí. Uno más. Evalú dice. Evalú nos estaba mandando un mensaje. Nos amargamos mucho, dice Evalú, nos amargamos mucho cuando no se hace la voluntad nuestra. Y es verdad, nos convertimos en intransigentes. De ahora en adelante, todo lo que me pase, sabré que es voluntad del Padre. Muy bien, Evalú. Me encantan, como me han dicho los comentarios que me han hecho, pero me lo hacen en privado, cómo les están sirviendo estas meditaciones, y me alegro muchísimo porque ese realmente es el propósito de estas meditaciones. Bueno, ¿alguien más tiene más que alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si eso es todo, vamos a despedir esta charla, dándole las gracias a todos los que pudieron asistir. Y nuestra próxima cita va a ser este jueves, ¿okay? A la misma hora, para nuestro quinto compartir. Que tengan muy buenas noches y que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye a todos. Bendiciones. Bye. Bendiciones y muchas gracias, Luis. Gracias Robert, por tu bye. presencia. Bye.